¿Qué tenemos en Energía TV, don Rafael Grullón? No, que la gente, ya esto le pusieron un nombre de comentario antes de entrar en el tema de Energía TV, y es un nombre real, preámbulo. Y usted me recuerda ¿sabe que el periódico nos asignó a Euclides Gutiérrez, a quien le habla, ir a Miami a exponer 2 libros? El periódico del partido y la comunicación con las masas, y Lionel Visión de Futuro, que lo editó la comisión de publicaciones del periódico. Y llegamos temprano a Miami y nos sentaron en una paragüita en el restaurante donde se iba. Sí. Y me dice Euclides: Grullón, vamos a hablar poco aquí, vamos a matar esto de una vez. Y yo no hice ninguna exposición, sino que presenté a Euclides. Y a las 11 de la noche todavía estaba hablando de Euclides. ¿Y eso qué? Si tú supieras. Entonces, cuando me preguntan ¿cómo te va con Julito? Yo digo, bueno, yo lo que tengo es que llevarme de él, porque él es que tiene la experiencia, como no, me llevé de Euclides. Lo que pasa, mira, yo quiero decir que tanto tú como yo hemos tenido mucho cuidado de este segmento o este programa, Energía TV, que es los martes, como parte del bloque de Revista 110, que trata de traer trabajos de interés general, un día medicina, un día energía, un día agricultura. Quizá después tengamos otro segmento de justicia, educación, etcétera. Pero quiero decirte algo. Nos hemos cuidado mucho de no politizar, a pesar de que tengo a veces la tentación de tratar este tema. Hoy justamente que tú hablas de Euclides. Euclides quisiera que me hablara de 2 temas en el orden político. Uno, de la posición de Bosch con respecto al tema migratorio. Es decir, cómo pensaba él de Haití, que él era muy específico en eso. Y lo segundo es, hablando de medios, que él es un colaborador de periódicos importantes, historiador, etcétera. Esa relación, cuando tú ves un superintendente que debe ser ministro de Cultura, eso es lo primero, esa es mi crítica. Segundo, que está demandado por un medio pidiéndole información sobre una compañía aseguradora. Ese medio es propiedad del ex dueño de esa compañía aseguradora. Entonces yo no sé si el problema es entre el SEMA y la superintendencia, entre Arturo y Euclides. Es decir, ¿cómo se maneja un medio cuando está involucrado el dueño del medio en el conflicto? ¿Y cómo se maneja? Porque se está llevando hasta lo personal el asunto. Entonces esas son de las cosas que a nosotros nos gustaría debatir, porque nos hemos cuidado mucho. Nosotros tenemos un problema grandísimo con el Banco Central de la República, y usted nunca ha oído aquí a este programa va a hablar de un hombre que yo creo que hay que darle su condecoración ya, que es a Héctor Valdés. Y quizá no hay nadie que me haya hecho más daño a mí que ese señor. En mis 70 y pico de años, Pero para mí, tú tienes que reconocerle que ese señor ha estabilizado la moneda y la economía en este país. Entonces, siempre hemos separado las cosas. Mira, Energía TV hoy tiene un invitado que pertenece a ese sector. Hay un libro de un español o de unos españoles, yo quiero ser político, que da por descontado que el político no trabaja. Hoy tenemos una persona que separa el trabajo del trabajo político. Yo prefiero que tú nos hables primero de algún comentario antes de entrar con nuestro invitado. Sí, mire, no, que le envía saludos de los comedores económicos.
A ese es amigo mío, que está manejando las cosas muy bien. Los comedores y también el plan social. Los dos. Y Kika, la de la farmacia. ¿Quién es esa? La del calendario. Ah, ya. Y el papá de ella míralo también. Aquí. Esto, ¿verdad? Exacto. Sí. Kika nos mandó el calendario Bristol. De ahí sacan muchos nombres. Muchos nombres. Y veo que siguen motorizando la policía, ¿no? Motorizando la policía. Entregándole motores. Sí. Camiones. Taiwán está pagando un precio muy alto por su vigencia como Estado, está regalando 400 motores. Eso es para competir con China. En Santo Domingo están bien montados la policía. Hoy hay una recepción en la Embajada de Israel que quiero agradecer mucho a mi amigo el embajador. Nosotros aquí no peleamos, los judíos y los árabes, aquí nosotros fumamos la pipa de la paz. Pero tengo que ir a Higüey a cumplir una promesa. Exacto. Voy a salir para Higüey a cumplir una promesa. Entonces no voy a poder ir a la recepción, del PESA. Vámonos con Energía TV. Como usted sabe, Energía TV tiene su comité de postproducción. Sí, encabeza. Donde está Fernando Mosquea, que no ha venido por aquí, pero tiene que venir, que se ha especializado en eso ahora. Tenemos el acuerdo de la CDE con la Universidad Católica Madre y Maestra, Pucamaima, porque el vicepresidente Rubén Bichara se ha adelantado y está formando técnicos para las demandas que tendrá la puesta en operación la planta carbón, que la gente se lo encuentra lejos, pero no hay plazo que no se cumpla, que dice el abogado. Sí. La rehabilitación de las redes en Ocoa y Baní y Asua por parte del Sur Dominicana, la premiación por parte del BI de una empresa, los trabajos de en los circuitos 24 horas y una empresa norteamericana que va a reciclar en Santiago la basura. Eso es importante porque ya los pueblos no son como antes. Es decir, los pueblos se están convirtiendo en pequeñas ciudades que consumen todo tipo de productos industrializados. ¿Cuántos habitantes tú estimas que tiene Santiago? No me viene ahora, ¿no? La provincia anda más de 1 millón y cerca de 2. Bueno, pero con todos sus municipios. Exacto. Y quiero decirte una cosa, tú acabas de decir, si tú coges el consumo de energía de esa provincia, la cantidad de energía que consume, la cantidad de basura que hay que recoger y las unidades de teléfonos móviles que hay en esa provincia, tú te vas a encontrar que hay muchas capitales de América, muchas que no tienen esa población. Entonces esos procesos hay que observarlo porque ya los pueblos no son como antes, que eran extensiones que no de son los campos, pueblos, que no son pueblos. Y el consumo eran productos orgánicos básicamente. Chácara de plátano. Exacto, ahora el enlatado, los plásticos. Es decir, ya hay grandes basureros en los pequeños pueblos, por lo que eso es un paso importante, que se comience a reciclar la basura y que se produzca energía a través de ella. Entonces vamos a pasar con nuestro invitado, señor Julito. Bien, vamos a hacer una pausa y venimos con el ingeniero Ramón Alburquerque, presidente de la empresa Energías Renovables. Ramón Alburquerque fue secretario técnico de la presidencia, hoy ministro de Economía y Planificación. Fue senador por la provincia, el segundo senador por la provincia Monte Plata. En 3 ocasiones, en 4 ocasiones fue senador y fue presidente del Senado de la República en un momento crucial de la historia dominicana, donde justamente se llevaron a cabo modificaciones básicas en el área de la ley energía y la privatización de la empresa. Usted sabe pública. que Así que vamos a partir de las elecciones del 90,
cuando el PLD sacó 12 senadores. Después se fue Mapuy. Sí. Y se llevó el relacionador público también. También. Y me buscaron a mí para el bloque del PLD. De senadores. Y ahí, él le llamaban el bloquecito, porque era el de... El PRD. Exacto. Bien. Monte Plata y Monte Azua. Bien, señores, vamos a hacer Yo una estaba pausa. allá cuando eso. Vamos a hacer una pausa y venimos con Ramón Albuquerque, ingeniero. Recientemente le extendimos una invitación al ingeniero Ramón Albuquerque a un programa dominical para que él nos hable de un perfil de un presidente en el siglo XXI. Es decir, la concepción que él tiene de lo que debe ser un presidente en el siglo XXI. ¿Por qué le extendimos esa invitación? Que por cierto no se dio porque sus compromisos PRDistas, miguelistas y politistas le impidieron llegar a tiempo. Sin embargo, el por qué Ramón Albuquerque. Porque Ramón Albuquerque tiene una hoja de vida muy interesante. Un hombre que tiene educación local y educación internacional. Mucha formación. Quizás de los más sólidos técnicos que tiene el Partido Revolucionario Dominicano, que no se ha caracterizado mucho por la cantidad de técnicos, y eso demostró en los diferentes gobiernos que el PRD tuvo que asistirse de personas extrapartido. Antonio Guzmán tenía un gabinete totalmente extrapartido. Luego, Salvador Jorge Blanco y luego Hipólito Mejía. Ramón Albuquerque, con formación, fue senador, fue secretario técnico de la presidencia del gobierno de Jorge Blanco, fue senador de la República en 4 ocasiones por el PRD de la provincia de Monte Plata, fue senador y presidente del Senado, pero también fue presidente del Partido Revolucionario Dominicano. De manera que nosotros queremos decir por qué está en Energía TV, y es porque él firmó un contrato con una de las EDES para realizar algún tipo de trabajo, porque también tiene que trabajar para vivir. Esa es una particularidad que el político dominicano quizá no ejerza. Ramón Albuquerque es político, pero además trabaja en su área. Le damos la bienvenida al presidente de la empresa Albuquerque Energía Renovable SRL. Quiere decir que está por el libro, porque es SRL. Don Ramón, bienvenido a este programa. Muchas gracias. Bueno, la razón de este acuerdo no es solo con una de las sedes, es con toda la CDEE. ¿Por qué? Uno de los problemas fundamentales que tiene el país no es solo la pérdida de que no se cobre el 33 o el 38% de la energía servida, la energía que se inyecta a redes, que es alrededor, en el caso del CENI, del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, cerca de unos 13.000 gigavatios. El giga es 1 millón de kilos, es 1.000 megavatios, y se pierde el 38% en el caso de la máxima estimación. Pero también la gente ignora, o ignoramos, para incluirme, que del total de la energía que se produce en el país para aire acondicionado y refrigeración es la mayoría. No es para las casas de los humildes, nada de eso. El aire acondicionado y la refrigeración consume sobre el 60% de toda la electricidad que se produce en el país. Que se pone en línea. ¿Perdón? Que se pone en línea. Claro, de toda, el 60%. Y si entonces... Tú estás refiriendo a los motores. No a todo. Porque los aires tienen un compresor que es un motor. Claro. Bueno, y la nevera también. Vamos a explicar qué es un aire. No, antes de entrar ahí, ingeniero,
el trabajo consiste en determinar bueno, que... ahora voy a decirle. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa electricidad que se consume en aire acondicionados y en refrigeración, cerca de un 30% o más se pierde. ¿Se pierde por qué? Y ahí es que entramos nosotros a asistir, a ayudar, a colaborar para ahorrarla. Imagínense usted que se recupere el 30% de la energía. Esa es una cantidad que hasta decirlo es demasiado. ¿Por qué? Porque un sistema de aire acondicionado y la refrigeración, que es lo mismo en un automóvil, sí, que en un autobús, que en una casa, que en un hotel, que es lo mismo, es básicamente un circuito cerrado que tiene un compresor. El compresor es un motor eléctrico que tiene un cilindro y pistones y hay que echarle lubricante al compresor del aire. Entonces la función del compresor es comprimir el refrigerante, que el más conocido es freón, pero hay varios otros, hay hasta amoníaco. Entonces, ¿cuál es la función? Bueno, comprimirlo, y entonces el refrigerante sale del compresor a alta temperatura y alta presión. Entonces tiene una serie de válvulas reguladoras y válvulas de expansión para ir luego al condensador, que el condensador es un radiador. En los autos usted lo ve delante del radiador o integrado al radiador del auto. ¿Y cuál es la función del condensador? Licuar ese refrigerante a alta presión y alta temperatura, sacarle mucho calor, mucha energía y licuarlo. Entonces hay un tanquecito que se llama de recuperación del refrigerante líquido a alta presión. Entonces vienen otras válvulas para pasar ¿dónde? Al evaporador. El evaporador, si es un auto, está dentro del tablero, y si es una casa, está en el dispensador del aire frío. Bien, entonces ahí todo aire, también el evaporador es otro radiador que funciona en sentido inverso. Entonces, ¿pero qué ocurre? Luego que el refrigerante sale del evaporador donde ya produjo el enfriamiento, vuelve otra vez al compresor en un circuito cerrado. Ahora, ¿qué ocurre? Que nadie ha podido inventar un acondicionador de aire que impida que el lubricante del compresor no termine mezclándose en un 0.5 o 0.8% con el refrigerante. Y como un acondicionador de aire es prácticamente todo tubo, porque tuberías es el condensador y tuberías es el evaporador y también los tubos que conducen, los tubos conductores. Entonces ese aceite lubricante que se mezcla con el refrigerante va tapando, creando una costra como la arteriosclerosis, esa grasa que se acumula dentro de las venas, que va tapando la vena. Eso es lo que le pasa a los aires, que se va tapando todo por el aire y las limaduras del desgaste del compresor. Y entonces eso se constituye en un sello térmico que impide el intercambio de frío y el intercambio de calor. En el condensador impide el intercambio. Cuando dice el condensador está dañado, es que ya no hace su función. O el evaporador, hay que cambiárselo cuando usted va a chequear su aire. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros le aplicamos, primero hacemos una auditoría eléctrica y una auditoría de refrigeración, y luego hay un producto inventado por David Pickett, un investigador de la NASA, que se ha retirado. ¿Quién va a hacer esa auditoría? Nosotros la hacemos. ¿Ese es el trabajo de ustedes? Sí, claro. Y entonces aplicar un producto que desprende todas esas cosas. Que limpia la tubería. Limpia limpia los condensadores y limpia también el evaporador. Y en el filtro del sistema va saliendo todo ese sucio en una cantidad impresionante. E inmediatamente, ¿qué provoca eso? Porque el limpiador es un catalizador. ¿Y qué tiene que ver eso con el trabajo que ustedes están haciendo con la gente? Sí, yo en un minuto termino. Ese limpiador es un catalizador, no es un aditivo. Cuando usted le echa un aditivo al combustible de su auto, desaparece con el combustible. Este
el Ice Cold, así se llama, es un catalizador que tiene las funciones de remover toda esta suciedad e impedir que nunca más se forme. Bajar el punto de ebullición del refrigerante y mejorar la lubricación del compresor. Entonces se logran estos tres objetivos y entonces el compresor trabaja mucho menos, ahorrando energía, no hace ruido porque lubrica mejor y se alcanza la temperatura objetivo de la habitación o del auto más rápidamente. Y se puede ahorrar en promedio hasta un 22%, pero tenemos casos. Yo asistí a la Universidad de South Florida, allá cerca de Tampa, y allí logramos un 38%. Es decir, pero si usted une el ahorro debido al producto catalizador, al ahorro que a veces producimos también por las malas conexiones y la mala ubicación de los equipos en el techo de las casas, que a veces un chile lo ponen detrás de una pared y entonces lo que contribuye es a que le impide el flujo de aire y el chile en vez de refrescarse se calienta más y una serie de situaciones absurdas. La gente abandona los sistemas de refrigeración o de acondicionadores de aire y muchas veces los tubos conductores no tienen ni aislante y una serie de descuidos que podemos lograr hasta un 30 y un 35%. Y porque la gente ignora que un hotel, vamos a poner un hotel como el Jaragua, debe pagar al año como 85 millones de pesos de electricidad. Y entonces debe consumir como 15 o 16 de combustible en la planta de emergencia y termina pagando 100 millones. Entonces, si el 60, en los hoteles mucho más, puede ser hasta el 65 o el 70% de toda la electricidad que se consume en sistemas de aire acondicionado y refrigeración, y como consecuencia, entonces, de los 100, cerca de 70 millones, 65, son consumidos por el sistema de acondicionadores de aire, y si se le ahorra un 25 o un 30%, imagínese usted, hacemos posible que un hotel o un banco o una institución que incluso esté afectada en su rentabilidad por aquí hay muchos hoteles que están a punto de quiebra por las cuentas de electricidad, pero también restaurantes, clínicas y todo esto. Entonces, ¿qué ha querido el señor Bichara? Que muy amablemente, yo asistí a una conferencia en la Asociación de Industria, yo nunca lo había saludado a él, ni él a mí, entonces me alcanzó a ver, me hizo seña de que deberíamos hablar, y luego la licenciada Lidia Medina, encargada de comunicación, me trajo una tarjetita, nos pusimos en contacto y luego él me visitó, que se lo agradezco infinitamente. Me parece una persona transparente. Yo creo, hasta donde he visto, que si él actúa en todo como ha actuado conmigo y el equipo que tiene, hay esperanza de que si hay apoyo del Estado y si la sociedad quiere que esto se resuelva en el tiempo prudente, se podrá enfrentar. Entonces, nosotros, que si hay un planteamiento de una gente transparente sin abandonar mis ideas, yo me siento premiado de que una persona de esa calidad se me acercara y me dijera: usted está llamado a hacer algo por su país. Usted no percibió, ingeniero, que todo lo que usted dice es así, pero no percibió un poco de que es un hombre temeroso, como que tiene mucho miedo. Tal vez él, por lo sencillo, ingenuo, aunque es muy inteligente que parece, sea hasta peligroso, porque la gente cuando es así, cuando tiene como tanto candor y tanta inteligencia, suelen tener mucho carácter. Me parece que es muy temeroso. No, suelen tener mucho carácter, porque lo cortés no quita lo valiente. Es posible que este hombre parezca que usted lo puede embaucar fácilmente. ¿Y en qué terminó esa cita? No sea así. Esa cita de amor, ¿en qué terminó? No, de amor no. Él me planteó: usted debe trabajar, ayudar. Eso es lo que yo quiero saber hace rato. A su país. Y nosotros le dijimos: bueno, hágame un planteamiento, y estamos contribuyendo en la propia sede de la CDE
vamos a hacer un Ese. piloto, un proyecto un plan piloto. sí, para demostrar Pero usted todo lo que se puede. es en las instalaciones de la sede. Sí, claro, bien. claro. Y además me ha pedido que le asista en las negociaciones que vendrán, no están ahora, para la adquisición del carbón. Ahí se va a requerir 2.6 millones de toneladas de carbón mineral térmico. Entonces también como nosotros fuimos, eso que usted tiene ahí atrás de la CDEE, toda esa holding, todo ese De eso vamos a ver, okay. de eso vamos a hablar. Ingeniero, yo quiero que usted me diga una cosa. Mire, el ingeniero Radamés Segura concluyó un trabajo que creo que no se ha publicado, y es que todos los contratos que esa empresa ha firmado en toda su historia, incluyendo los de los usuarios, esos contraticos de solidarios, todos esos contratos se contrató un equipo de abogados que revisó contrato por contrato. No sé en qué terminó esa historia. Eso por un lado, es decir, que como usted dijo, o alguien dijo, todo ha sido estudiado aquí. Lo segundo es el aporte que usted no ha hecho. Existen posibilidades de reducir el consumo en un porcentaje alto, revisando la eficiencia de los equipos de refrigeración y aires, que es lo mismo, aire y refrigeración. Y otras rutas más que hay, ¿verdad? Bien, otras opciones. Que un 60% del consumo. Lo otro es lo que dijo Cochón aquí. Cochón dijo que energía es combustible, que usted lo coge el combustible, lo mete en un equipo, en una planta convertidora, y al final es energía. Primero es combustible, lo procesa en una planta eléctrica y termina en las redes. Esas fueron cosas que hemos aprendido. La otra que queremos que usted añada a la eficiencia es, ¿qué es lo que es alta eficiencia? Cuando te dicen, yo tengo un aire que cuesta mucho, pero consume la mitad. ¿De a qué se están refiriendo? Bueno, ¿es que es nuevo o es que tiene el proceso? Vamos que a usted le empezar hace? por lo primero. Ya le dije que esa deposición y la construcción de esa capa resistente térmica que impide el flujo de frío, llamémosle así, el frío en física no existe, lo que existe es siempre grados distintos de temperatura, y entonces el calor fluye de donde hay mayor temperatura hacia donde hay menor temperatura. Pero bien, esa capa, con ese aceite lubricante que se escapa y se mete en los tubos y se mete en el condensador y se mete en el evaporador y tapa las válvulas también, eso se va construyendo con el tiempo. Es decir, usted compra un aire nuevo, tiene 100% de eficiencia, según su diseño y según su tecnología, porque un aire de los estándar consumirá un 35% menos que un inverter. Ahora, también el inverter le pasará lo mismo con el tiempo y va a perder eficiencia también con el tiempo. El inverter es el que tiene, y dentro de los mismos estándares no es lo mismo un sistema enfriado por agua que enfriado por aire, no es lo mismo. Hay distintos sistemas. No es lo mismo que usted utilice unidades individuales para cada habitación a que usted use un aire sistema central, seccionalizado, modular y con un buen enfriamiento en base a agua. No es lo mismo, pero hay distintas opciones. El sistema se vuelve ineficiente en la medida que pasan los años y se le da un mal mantenimiento. La gente cree que el aire, de lo que la gente menos sabe, es cómo cuidar su aire, y es donde el país se gasta el 60% de toda la electricidad que consume. Imagínese usted, un hotel tiene algunos equipos en la cocina, tiene algunas cuestiones, el agua caliente usualmente ya lo están utilizando de manera solar, pero es posible que tengan también un calentamiento por electricidad. Ahí hay un consumo, pero
en un hotel es posible que el 70% de todo el consumo de electricidad sea exclusivamente por el aire y la refrigeración. Entonces, por eso tiene tanta importancia, desde luego, en un sistema eléctrico como el nacional, que ha sido tan abandonado, tan abusado. Hay que hacer grandes inversiones en las EDES, en las empresas de distribución. Me imagino yo que las inversiones andarán por sobre los 800 millones de dólares, porque es que hasta que cuando estuvieron todas estas sedes de capital extranjero, lo que hacían era cobrarle al gobierno porque era mucho más fácil y sacar utilidades casi toda la semana o todos los días de aquí, que fue una masacre. Entonces, ahora que todas están en manos del Estado, el Estado debe hacer las inversiones adecuadas para reducir ese 38% de pérdida y hacer que no pase de un 12%. Y también tenemos que hacer inversiones importantes, hay que hacerlas, en la transmisión de la energía, porque una cuestión es donde se produce la energía, que puede ser una hidroeléctrica, puede ser una planta eólica, una planta solar térmica, una planta solar fotovoltaica, puede ser una térmica a carbón, a lo que sea, fuel oil, pero hay que sacar la energía y transportarla y llevarla a los centros de consumo. Bien. De manera que el país tiene una gran tarea. Sí hay un pacto nacional eléctrico por el que yo abogo para que haya una política de largo plazo y llegamos al acuerdo de que tiene que ser un personal idóneo, preparado, pero también honesto y dedicado. Yo pienso que en algunos 7 u 8 años el país puede dejar este tema resuelto. Bien, vamos a hacer una pausa. El país puede dejar este tema resuelto. Bien, vamos a hacer una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar de cómo ustedes conciben la masificación de ese producto y que nos hable. Usted puede explicar y describir bien la planta a carbón. Claro. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos. Señores, no vamos a tratar este tema porque realmente no queremos desnaturalizar eso, pero República Dominicana vivió un proceso de mucha actividad de prensa a raíz de que un precandidato presidencial y ex candidato presidente de un partido se hizo alguna operación económica, primero con la Dirección de Aduana y luego con el Banco de Reserva. Hoy el señor Ramón Albuquerque nos explica específicamente en qué consiste su contrato o acuerdo de su empresa con la corporación. Para nosotros valoramos la condición de que cuando se trata de lo técnico no se debe meter la política, y cuando un político trabaja no se le debe criticar. Nosotros tenemos al señor Ramón Albuquerque, que creo que fue acusado de esas que forman el holding de la corporación, más la superintendencia, que son 6, es decir, Edenorte, Edesur, Edeleste, la distribuidora y la de las presas, son 5, más la supervisora, porque mi compañero Machi Contan dice que no es justo que una cosa que se pueda manejar en un solo lugar la hayan picoteado tanto, y que cada una tiene un consejo que solo sirve para darle salarios altos a muchos políticos vagos. Sí, pero bueno, es que déjeme hacerle esta aclaración, Julio, es que son empresas, no son organismos estatales. Es decir, la sede es un organismo estatal. Las demás son empresas y funcionan como empresas. Bueno, resulta por eso no pueden estar en un solo lugar. Resulta que la electricidad se inauguró por primera vez en el 1882-83 en Nueva York, cuando Thomas Alva Edison hizo el acuerdo con JP Morgan, hijo, y entonces allí se iluminó Nueva York por primera vez en la historia en un tipo de electricidad directa. Luego vino aquí al país, se traían plantas
en los diferentes municipios que se prendían como a las 7 de la noche, según, o a las 6 de la tarde, ¿verdad? Y se apagaban a las 10:30, a las 11. Bueno, ahí es que surge la canción Los ingenieros de Ya Santiago tiene lo que no tenía, una planta eléctrica y agua en tubería. Entonces, resulta que en el año 1930 surge la empresa eléctrica de Santo Domingo, de capital extranjero, se le da la concesión, pero en 1955, en el régimen de la tiranía de Trujillo, se forma la Corporación Dominicana de Electricidad. ¿Usted sabe cómo se previó esa nacionalización? Dígame. Lo que nos sirve se vota, que lo voten de una vez, que no vale ni una mota y peor será después. Eso lo ponía Trujillo cada 5 minutos en la voz dominicana para poder justificar la compra de eso que usted está anunciando. Correcto, que se dice también que ese es un conocimiento vivido. Claro, vivido por la edad. No, y que se yo le llevo no aprendido, no vivido. Se dijo también que fue que incomodaron mucho a Trujillo cuando él quería que se iluminara determinados pueblos, y entonces esta empresa quería actuar con criterio de rentabilidad empresarial. Era el mejoramiento. No era correcto, porque era un momento... el mejoramiento social, María Auxiliadora en Sánchez Luperón, él le dijo, yo quiero energía a precio especial, le dice, tiene que ser al precio de costo. Eso es otra historia de lo del precio, pero la electrificación, en el momento en que surgía la electricidad, era un derecho a la civilización. Bueno, por tanto, no se puede ver como una cuestión de rentabilidad. Por ejemplo, para el 20 o el 18 o el 25% de los dominicanos que todavía no tienen electricidad, nosotros los que tenemos, y por tanto el Estado, es responsable de que esa energía le llegue, y por eso el bono luz es correcto que lo creó el gobierno, porque las 7 tarjetas se crearon en ese gobierno, en el gobierno de Hipólito Mejía, aunque no se pudo poner en práctica todo. Ahora bien, nosotros creemos que el tema de esas empresas nació de lo siguiente. Nosotros habíamos asistido desde hacía mucho tiempo, desde que fuimos secretario técnico de la presidencia, el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario, siempre ponían como condición para poder asistir al país y financiar al país en materia del sector eléctrico, que había que hacer una reforma institucional profunda en el sector de la CDE. ¿Por qué? Porque Trujillo, cuando creó aquella Corporación Dominicana de Electricidad, era correcto tal vez en ese momento que tenía las funciones de la Comisión de Energía, de la Superintendencia, de la coordinación de compraventa de la energía, que eso tiene que hacerse cada día, porque el país desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, tal vez apenas consume 850,000 kilos, pero luego va subiendo y tiene momentos de pico donde la demanda es 2.400 megavatios. ¿Cómo entonces entran en red, en generación, todas esas plantas? Bueno, tiene que ser en base a un criterio económico, que se ha maltratado todo por estar dando contratos, a veces llenos de privilegios, a empresas, y eso lo está pagando el país, a altísimos costos por estas decisiones desafortunadas. Ahora bien, nosotros que habíamos incluso andado bastantes países, no yo solo, sino que la USAID, la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, una vez nos financió un viaje a un grupo de dominicanos, de legisladores y de funcionarios, creo que fue en el 92, y en ese viaje viajó Temístocle Montaz, que estaba trabajando en la Cámara de Diputados, aunque no era legislador, orientaba a legisladores. Cochón, ese que ustedes mencionaron, muy jovencito, estaba trabajando en la CDE. Moisés Blanco Genao representó, fue luego el director de la CDE, administrador, pero primero era asistente, creo que era de Subero, un
administrador que había allí. Carvajal Fuero como senador. Fuimos un grupo, Argentina, Chile y otros países, y Estados Unidos luego. A ver los Europa, sistemas. A ver los sistemas de capitalización o de privatización. Mucha gente nos ha querido involucrar a nosotros con la capitalización, pero ahí debemos decir, como todo está en los expedientes en el Senado, y todo está claro, de que nosotros no éramos presidentes del Senado al momento de la capitalización. La ley de capitalización se aprobó en abril, finales de abril del 1997, cuando el PRD apenas tenía 11 senadores. Quienes votaron por ese proyecto fueron PLDistas y reformistas, y nosotros tuvimos mucha oposición a todo ese proyecto de capitalización, pero éramos minoría, y en el Congreso la mayoría impone y aprueba. Nosotros entramos como presidente del Senado a partir de cuando el PRD obtuvo 24 senadoras y senadores, pero eso ocurrió en las elecciones del 10 de mayo del 98, y entramos a dirigir el Senado en agosto del 98, cuando ya toda la capitalización había sido consumada, y siempre estuvimos opuestos a la forma de la capitalización, porque nosotros entendíamos que debería haber una ley primero que estableciera todas las complejidades. La Ley General de Electricidad debía aprobarse primero, no se hizo. Entonces, como no se hizo nada de eso, cuando llegamos a presidente del Senado, entonces nos encargamos de la Ley General de Electricidad, que había dado muchos tumbos, don Julio y Rafael. Eso se había presentado como 3 o 4 veces y moría porque habían intereses que se oponían a que se aprobara la ley. Déjenme eso ahí hasta que yo consiga tal contrato y tal cosa. Hay que decir las cosas como son. Entonces nosotros dijimos, en nuestra presidencia se va a aprobar. Como todo el mundo sabe, que de las 58 leyes principales que han ido cambiando el país, nosotros somos autor único o principal, o junto a otro, somos responsables de 34 de las 58. Usted va a buscar desde la Ley de Seguridad Social, la Ley de Hidrocarburos, todo eso fue obra de nosotros. Todas, casi todas las leyes importantes las hicimos nosotros y se aprobaron. La de medio ambiente, usted va uno por uno. Bueno, entonces nosotros introdujimos esto, pero ¿qué ocurre? Que siguieron los organismos internacionales y entonces a ellos se sumó también la Unión Europea, diciendo tienen que reestructurar el sistema. Entonces nosotros nos fuimos, tanto Puerto Rico como varios países más, Costa Rica, y creamos ese sistema. Una noche fue que yo, y lo terminé como a las 7 de la mañana, eso de el holding. Y para no desaparecer y que el pueblo dominicano no viera que le borraron la CDE, que tenía ya décadas acostumbrado, entonces creamos la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Entonces también la Comisión de Energía, que se había creado ya en Indotec como COENER. Entonces nos llamaron del Palacio y el gobernador del Banco Central, que era don Eduardo Pichardo Fernández Pichardo. Exacto, Fernández Pichardo, que no, el Indoté era parte del Banco Central. Entonces nosotros, José Ramón Acosta fue el primer director en Indoté, y luego... ¿Cuál es su posición de el Mina y Energía del Ministerio? ¿Usted está de acuerdo? ¿Quiere que cambiemos de tema? Ahora que habló de... ¿Usted está de acuerdo? ¿Quiere que cambiemos de tema? Ahora que habló de... Claro, mire, es correcto, pero lo que no se puede hacer... De meter todo eso en un ministerio. ministerio. Lo que no se puede hacer es una mutilación. Yo estoy de acuerdo con el ministerio. El ministerio no puede venir a trastornar lo que se está haciendo, porque aquí la experiencia que hay es de que cuando se crea un ministerio viene el ministro y dice, párenme todo lo que estén haciendo. No, pero esa no es la pregunta, que si esas empresas deberían
formar Bueno, parte. es que una empresa es una empresa y un ministerio es un ministerio. Ya. El ministerio es la parte del Estado que sectorialmente es responsable de un flujo de actividades, que tiene una función regulatoria y una función normativa y, claro, otra de supervisión. Entonces, las empresas son los entes generadores de riqueza. ¿Dónde se genera riqueza? Cuando se produce electricidad en las hidroeléctricas. Por eso se creó unas empresas para que sean rentables y para que cada día sean mejores. La transmisión de la energía es una función generadora de riqueza porque acerca el bien producido al consumo, al mercado. Y desde Don Juan decía que riqueza es cuando se produce el trabajo, se convierte en bien y el bien se traslada al mercado y ocurre la transacción de compra-venta. Ahí se ha generado riqueza. Porque usted puede tener una plantación de plátano muy lindo y si no logra llevarlo al mercado, ahí lo que hay una gran pérdida en vez de riqueza. Bueno, entonces todas estas empresas obedecieron y esas de la unidad de electrificación rural también nació de las necesidades de llevarle el servicio. Pero hay funciones que no se han cumplido. Por ejemplo, aquí no se hace la negociación diaria para la compra y venta de energía. No es en base al mínimo costo. Y hay una serie de contratos que es lo que ha provocado. Háblenos, antes que se acabe el tiempo, de las plantas a carbón. Bueno, bien. ¿Cómo usted la ve? Sí, hay muchas plantas. Debo decir que en esto coincidimos todos los partidos en el sistema eléctrico. Si usted toma el programa de gobierno que ofreció Hipólito Mejía al país, el programa de gobierno del candidato y de nuestro partido lo dirigimos nosotros. Fui el coordinador nacional que he coordinado varios programas de gobierno del partido. Y el programa de gobierno de la parte eléctrica, ahí trabajó don César Sánchez, como lo sabe el pueblo dominicano, muy competente, Martín Robles y muchos otros más. Y que se ofreció que el país tenía que instalar a cuenta del gobierno 1.200 megavatios, 600 a carbón, 600 a gas natural. Bueno, se está avanzando en los del gas natural porque si en el este se instala esta nueva planta que es una planta de un muelle de recepción, almacenamiento y despacho de gas natural líquido. Esto debe ser entendido por el pueblo, porque en Puerto Plata se estaba perjudicando a todos los hoteles y a toda la región, la zona de Puerto Plata, porque una empresa que obtuvo el derecho de la distribución. Entonces hizo en sus plantas que operaba una adaptación a gas natural, pero ¿dónde está el gas natural? Que allá no hay plantas y no se podía llevar desde aquí. Entonces compraba la energía Edenorte y se la vendía a todos los consumidores como con 8 o 10 centavos de sobreprecio. Y eso era, afortunadamente ganaron una decisión en un tribunal y ya pues se va a abaratar en esa zona. Bueno, pero lo que estamos diciendo, coinciden los programas de gobierno, tanto el del PLD como el del PRD, una coincidencia porque estamos analizando el mismo problema, la misma crisis y es para el mismo país. Entonces de ahí viene la coincidencia. La planta carbón son pertinentes, ya decía que lo habíamos también contemplado nosotros. Esas dos plantas a carbón deben también ser cuando se le dice las plantas que son de mecanismo de desarrollo limpio, MDL, eso se está diciendo que tienen que cumplir con todas las normas internacionales para que no sean una fuente de contaminación a las comunidades, y a nosotros nos ha pedido que en su momento asesoremos en eso, y esa es nuestra posición y creo que también es la posición como nos ha manifestado del propio vicepresidente ejecutivo, que sea MDL, de una planta de mecanismo de desarrollo limpio, como se define en el protocolo de Kioto y en el protocolo de la IPCC de las Naciones Unidas, que es el International Panel on Climate Change, el panel internacional sobre cambio climático. Estas plantas sí generarán
si generan 720 megavatios, es bueno que la gente sepa que cada kilogramo de carbón produce 2 kilovatios de energía. Si esas plantas van a producir 30.000 kilovatios cada una, en 600.000 kilovatios cada hora, entre las dos, van a consumir, eso es 1.200.000 kilogramos cada hora. Y eso son 1.200 toneladas cada hora. Eso son 2.600.000 toneladas cada año. Afortunadamente el país tiene muy cercano los grandes yacimientos. La gente, muchos dominicanos creen que la nación más premiada es Venezuela porque tiene mucho petróleo, que ojalá hagamos un programa sobre Petrocaribe, porque allí vamos a decir los problemas graves que tiene Venezuela, porque Venezuela, de esto en un minuto le voy a robar, tiene 3 grandes cuencas de hidrocarburo o petrolífera, que es la cuenca del occidente o noroccidente, que es donde está el estado de Falcón, el estado de Zulia, donde está Maracaibo, el estado de Mérida, un poco el estado de Lara, el estado Trujillo, y ahí es lo que ha estado explotando siempre. Pero entonces está la franja del Orinoco, donde Venezuela tiene 24 estados, donde está el estado de Guárico, el estado de Anzoátegui, Monaga, el delta Ocumare, y entonces esa franja, que es la que tiene las reservas tal vez más grandes del mundo, es de petróleo pesado y ultra pesado, y este petróleo tiene serios problemas para poder ser procesado, porque ahora es que Venezuela termina la primera refinería de alta capacidad, tal vez de 1 millón de barriles, y empieza. Y por eso Chávez, cuando vino aquí en el 1999, le ofreció al país instalar una refinería aquí. A eso él se refería, que la segunda fuera aquí. Y cuando él fue a hablarle a los senadores y diputados, a la Asamblea Nacional, me dijo: mira, tú sabes de petróleo, ¿por qué tú no te encargas de que aquí no muera la idea de la refinería? Nos hemos cansado de pedir que se le haga caso a Venezuela, que eso le conviene. Por lo menos logramos que le vendieran el 50% a PDVSA, y está por verse lo de la refinería. Ahora, la planta carbón podrá comprar todo su carbón en Colombia. Colombia tiene las 10ª reservas de carbón del mundo. Tiene 17.700 millones de toneladas entre probadas e inferidas. Pero tiene 7.000 millones de toneladas probadas. Es el 4º exportador del mundo. Ahora mismo Colombia está produciendo unas casi 100 millones de toneladas de carbón por año. Tal vez ha bajado un poco, 84, 85, la demanda ha bajado un poco y se está vendiendo entre 80 a 84 dólares la tonelada. Y los departamentos, Venezuela va por departamento, afortunadamente todos son costeros, aunque también tiene el Valle de Cauca, el departamento de Cauca, que son 2 departamentos distintos, también el de Antioquia, en el centro del departamento de Antioquia, también tiene Meta y Coquetá, pero en la cuenca del Caribe, ahí tenemos La Guajira, que tiene mucho carbón y de buena calidad. Está el departamento de Sucre, el departamento Bolívar, el departamento Córdoba, el del Atlántico, y también tenemos el Chacó, que está también a la costa. Creo que estas plantas a carbón pueden ser muy positivas, estaban contempladas en nuestro programa de gobierno también. Debe hacerse todo lo posible para que se cumpla, que sean plantas MDL, mecanismo de desarrollo limpio con respeto total al medio ambiente. Pienso que debe también acelerarse los trabajos sin saltar etapas y sin omitir protocolos, porque
se está invirtiendo, se habla de 2.200 millones de dólares, los errores pueden ser muy costosos. Creo que el vicepresidente ejecutivo está muy consciente de lo que tiene en mano, y en lo que nosotros podamos asesorar, estamos dispuestos, porque esto es una necesidad nacional. En nada quiere decir que los fines de semana yo no me vaya a hacer mi trabajo político dentro de el PRD mayoritario y ético, con mi compañero, que además ya es un compromiso que uno tiene con una militancia que siempre ha visto que decimos la verdad, que nadie nos compra, que no nos vendemos, ese es otro programa. Y que tenemos que trabajar, porque nunca se nos ha ni siquiera salpicado nada en las tantas posiciones públicas que hemos tenido. Ese es nuestro orgullo. Eso es importante, que los partidos políticos estén consensuados con relación a las plantas. A los temas fundamentales del país. Como es el caso del sector eléctrico. Bien, señores, será hasta esta noche que repetiremos la participación de Ramón Albuquerque el domingo en Energía TV a las 7 de la mañana. Energía TV.